Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a ustedes por haber dedicado esta tarde de su domingo a venir aquí a compartir con nosotros. Okay. Bueno, esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor, al profesor y periodista y además director de la revista Tiempo Nuevo, José Miguel Argote. Él nos va a hablar sobre las consecuencias históricas de la caída del último rey árabe en España. Y aunque este hecho cronológicamente ocurrió hace bastante tiempo, creo que alrededor de 523 años, unos meses, algo así, las consecuencias fueron mucho más duraderas y todavía en el mundo actual se siente. Y de este tema es que él nos va a hablar, de manera que sin más preámbulo de mi parte, le cedo la palabra al profesor José Miguel Argote. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Todos conocemos esta historia más o menos, pero hay ciertos detalles que yo recogí cuando estuve ahí y a lo mejor puedo compartir con ustedes y ustedes por favor comparten conmigo lo que sepan, porque así todos aprendemos reciprocamente. Acuérdense que estos grupos se llaman coloquios, no son soliloquios. De manera que el evento más significativo de este proceso fue el momento en que Boabdil abandona Granada y se da cuenta que una vez que él comience el descenso de la cuenca de la Sierra Nevada hacia el Mediterráneo, más nunca va a volver a ver la torre de llamada Alhambra, donde nació y se crió. Y entonces ahí es donde él se dice que lloró. Ese es lo que le llaman el suspiro del moro, con la famosa frase que le dedicó su mamá, que todos conocemos, ¿verdad? Que llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Pero en realidad no es que él no supiera defender como hombre. Boabdil es una víctima de la guerra que cambia del valor personal del soldado a la tecnología. Y eso ha llegado hoy en día a su punto máximo. Antiguamente el valor del soldado era esencial para la guerra. Hoy en día, el que tenga el botón más poderoso, por lo menos de primero, es el que va a ganar la guerra. Así que cuente poco la tenacidad del soldado de línea. ¿Y qué arma tenían los reyes católicos, que en aquel momento era como la situación que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que por unos años era el único país que tenía la bomba atómica? Pero la bomba atómica que tenían los reyes católicos era que recientemente Marco Polo había traído la pólvora de China. No tengo nada para defenderme contra ella. Entonces no le quedó más remedio que negociar. Claro está. Esto marca el fin de la llamada la Guerra de Reconquista. Todos sabemos que fueron las tumbas de Alarico en el año 711, ya que empezaron la invasión de España. Y que en poco tiempo llegaron a conquistar casi toda España. Pero acuérdense que el que los paró no fue un español, fue un francés, Rodin, que en el paso de Roncesvalles le ganó toda la batalla y no permitió que los franceses fueran víctimas también de la invasión mora. Al quedarse ellos en España, entonces empieza la Guerra de la Reconquista con la batalla de Covadonga, donde cuenta la tradición que aunque ya ese personaje, Iago, había fallecido y elevado a los altares como Santiago, que en espíritu Santiago lideró a los españoles que ganaron la batalla de Covadonga y comenzó la Guerra de Reconquista. Claro está que en la Guerra de Reconquista el personaje más conocido, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, no vivió para ver el final, pero hizo avances muy significativos, incluyendo la toma de Valencia, le llaman todavía por ahí Valencia del Cid, y otras ciudades más. Pero esta Guerra de Reconquista se hace principalmente a través de alianzas matrimoniales.
La Europa de la época, como todos sabemos, estaba bajo un sistema político llamado el feudalismo. Las naciones existían más de nombre que militarmente. Los señores feudales obedecían unas veces al rey y otras veces no lo obedecían. Luego, Europa estaba dividida en cientos y cientos de pequeños ducados y principados y ciudades que reconocían un rey. Cuando el rey se había atacado, les pedía a los señores feudales que lo apoyaran. Algunos los apoyaban, otros no los apoyaban y otros salían como contrario del apoyo. Pero esa es una situación que en España, al casarse Fernando, que era rey de León, con Isabel, que era rey de Castilla y León, ya empiezan a reconcentrarse los reinos en una mano. Aparte del territorio ocupado por Portugal y el pequeño Principado de Andorra, que todavía está ahí, le quedaba a España por conquistar el reino de Granada. Hubo una paz de bastante tiempo en esa guerra, en el cual este reino de Granada, que se extendía a parte de Andalucía, se mantuvo en una paz relativa con los cristianos. Y ahí es que se hacen esa serie de pueblecitos que se conocen con el nombre de la frontera. Que es de la frontera, este de la frontera. Esa era la frontera entre el reino cristiano y el reino español. Pero Fernando y Isabel decidieron que ya había que ponerle fin a la frontera. Y tenía que ser para eso, era atacar Granada. Cuando ellos podían anteriormente atacar Granada, fue la primera vez en la historia que se usó el cañón, la artillería contra una ciudad, porque antes todo era base de catapulta y catapulta. Cuando Boabdil vio aquello, no le quedó más remedio que negociar la rendición. En esa rendición, los reyes le daban salvoconducto a Boabdil, a su corte, y a todos los que quisieran irse con él hacia el norte de África, que estaba en manos completamente musulmanas, pero ya salían de España. Y así es como viene, ¿verdad?, la rendición de Granada. Ahora bien, en la presentación que tenemos aquí para ustedes, estas fotografías, la mayoría de ellas son de 1998, fue cuando yo fui a España, alquilé un automóvil. ¿Verdad? ¿Dónde me sacaron esa foto? Entonces yo subí a esa torre, con las 100 horas pues así abajo, y miré hacia el noreste, y vi las torres de Granada ahí. Pero cuando miré hacia el sur, me di cuenta que la vertiente iba a ser imposible, que después que él pasara a ese lugar, él volviera a ver. Así que ahí Faro tiene que haber sido muy cerca de ahí. Por lo menos ellos tienen ese lugar ahí y dicen que fue ahí. Eso es la tradición. Pero yo me doy cuenta que es como un paso en la montaña, porque aquí en montaña, ahí está Granada, ahí está el Mediterráneo. Así que, a no ser que lo usara un aeroplano, un cohete, tenía que haber sido allí. Y efectivamente, más nunca vas a ver las flores. Y entonces fue donde yo cogí mi poema y me puse a recitar los otros. Y vienen unos turistas de Sudamérica, y dicen, el tipo no muestra aquí. Pero después, le hice la historia, entonces nunca habíamos oído los romances. El que está escrito en los primeros poemas de la literatura española. Todos sabemos que los primeros poemas de la literatura española son las llamadas las archas, que son en realidad poesía escrita en lengua árabe con algunas palabras en español, como aquella línea que no se podía del bachillerato, ella velar. El resto está en lengua árabe. Pero estos romances que aparecen en las Inmaduras Poesías son de las primeras poesías que son, igual que el poema de Cid Anónimos, o sea, que pertenecen al llamado mester de juglería, o de juglaría, ¿no? Mester de juglaría, que era lo que hacían los juglares, cuando iban, y estos están casi todos anónimos. El otro, el mester de clerecía, que era ya para las personas conocidas, sí sabemos el nombre de los autores porque los firmaban, pero la mayoría estaban escritos en galaico portugués o en latín. Muy pocos escribían en español. Lo que
través del merced de juglaría. Ahora bien, dentro ya de la Alhambra, tomamos esta fotografía y esa torre que hay ahí atrás se le conoce como Torre de la Vela. Cuando me dijeron la Torre de la Vela, ya me quiero una vela allá arriba. Es que tú no sabes por qué se llama la Torre de la Vela. No puedes imaginar, pero aquí alguien sí lo sabe, a ver por qué. Torre de la Vela. Porque era donde se iba a velar lo que pasaba. Y entonces le dijeron, oye, súbete a la torre y vela a ver qué pasa. Y entonces lo conocían como Torre de la Vela. Porque como era la más alta, ahí podían vigilar todo lo que pasaba a su alrededor. Y todavía está ahí, la Torre de la Vela. Y otras vistas de Granada, ¿verdad? Esta es la Torre de la Vela, esa iglesia, y el monumento, el edificio que ven al fondo, era llamado el Palacio de Carlos V. El rey Carlos V quiso, dentro de la Alhambra, decir, no, aquí hay que poner la presencia cristiana y española. Y mandó a hacer ese convento, que la gente le dice la cuadratura del círculo, porque el convento afuera es perfectamente cuadrado, un cubo perfecto, la misma distancia de alto que de fondo. Y el patio central es circular, una circunferencia perfecta, de manera que los aposentos en las esquinas están más grandes y en las partes donde las circunferencias se hacen del círculo siempre hay algo, pero son más estrechos. Es que hay de estilo herreriano contemporáneo del monasterio de San Felipe del Escorial para dejar constancia de la presencia española ahí. Y es la única cosa, el único edificio del conjunto de la Alhambra que no fue hecho por los moros ni tiene la arquitectura medieval. Y al fin, el famoso Patio de los Leones. ¿Por qué es tan notable el Patio de los Leones? Bueno, la religión musulmana prohíbe la reproducción de la figura humana o de la figura animal. Nosotros no nos encontramos en ninguna literatura, ni en ninguna obra pictórica, típicamente, verdaderamente musulmana, ni el retrato de nadie, ni el retrato de ningún animal. Por algún motivo, en el Corán se dice que la figura humana no debe representarse, porque yo voy a escribir. Por algún motivo, el caso que ellos no representan nunca la figura de nadie. Todo lo que conservamos son pinturas escritas, después por pintores cristianos, más o menos de memoria. Hoy en día, los musulmanes modernos han aceptado la fotografía. Pero claro está, cuando se escribió el Corán no se pensó que se iba a haber una cosa como la fotografía. Pero normalmente el musulmán, vamos a decir, especialmente conservador, no se deja de tratar. Sin embargo, todos los reyes de Arabia se retratan y eso. Parece que ha sido, ¿verdad?, como diríamos, una aceptación selectiva. Pero todos hacemos aceptaciones selectivas de la Biblia también, ¿verdad? Bueno, dejando eso aparte, es notable que se haya hecho un patio allí con leones. Es la única escultura de un animal que sobrevive de la época medieval musulmana, porque eso está prohibido no se sabe cómo fue que se permitió hacer aquí y se ha quedado ahí. Pero son unos leones que sostienen una fuente, ¿verdad? Y este es el interior de los palacios nazaríes. Observen cómo los arabescos reemplazan las figuras humanas y las figuras de animales. Usted va a cualquier iglesia del Renacimiento y los encuentra un cultural de santo y aquí no hay nada de ninguna persona ni de ningún animal. Estrictamente arabescos geométricos, que es lo que constituye el arte musulmán puro. De Boabdil, desde luego pintado por un artista anónimo cristiano, después que se fue y de memoria. Porque a los musulmanes les estaba prohibido posar para los retrasados porque ellos lo retrataron. Ahora bien, estos son cuadros pintados
siglos después de que estos hechos ocurrieron. Este cuadro en particular es obra del artista español Francisco de Panadillo y es de la época del Renacimiento. Así que ahí en los ropajes hay mucha influencia del Renacimiento. No necesariamente lo que debía haber tenido Walt Disney, sino probablemente lo que estaba de moda para los guerreros de la época en que el pintor pintó esto, ¿verdad? Y ahí están los reyes católicos durante la toma de Granada, Fernando e Isabel, que no fue una batalla, porque fue una rendición, y que los que llegaron ahí fue a tomar posesión de eso, ¿verdad? Y esta es la representación que se hizo del suspiro del moro. Es un cuadro anónimo, pero está en museos por Europa y representa el momento en que Boabdil, el caballo está hacia allá, pero él mira hacia atrás, a la torre, y me encantó remarcar. Entonces, ¿cómo narra la literatura española este momento? Yo quisiera, yo estoy lista, Bertila. Bertila nos va a recitar el romance del rey moro que perdió Granada, que fue la crónica que se hizo más o menos en aquel momento de los hechos que pasaron. ¿Quiere usar el micrófono o este? Claro. Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Villarrambla. ¡Ay de mi Alhambra! Cartas le fueron venidas que al ama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. ¡Ay de mi Alhambra! Cabalga de una mula y en un caballo cabalga. Por el zacatín arriba, subido se había la Alhambra. ¡Ay de mi Alhambra! Como el Alhambra estuvo, al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata. ¡Ay de mi Alhambra! Y que las cajas de guerra apriesa toquen alarma, porque lo oigan sus moros, los de la Vega y Granada. ¡Ay de mi Alhambra! Los moros que el son oyeron, que al sangriento Marte llama, 1 a 1 y 2 a 2, juntados se a gran batalla. ¡Ay de mi Alhambra! Allí habló un moro viejo, de esta manera hablara. ¿Para qué nos llama rey? ¿Para qué es esta llamada? ¡Ay de mi Alhambra! Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado Alhambra. ¡Ay de mi Alhambra! Allí habló un alfaquí de barba crecida y cala. Bien se te emplea, buen rey, bien se te empleara. ¡Ay de mi Alhambra! Mataste los pencerrajes que eran la flor de Granada. Cogiste los tornadizos de Córdoba, la nombrada. ¡Ay de mi Alhambra! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada. Que te pierdan